es, amigo? Bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Como vimos en los capítulos anteriores, lo que el evangelista Lucas nos muestra es que definitivamente el judaísmo y todas las religiones que derivan del judaísmo estaban mandadas a recoger. Sin embargo, han pasado 2028 años desde esa época, porque Jesús el Cristo nació en el año 7 antes de nuestra era, y se dice que nació posiblemente en agosto. Hay gente que se atreve a asegurar que Jesús nació el 23 de agosto o 26 de agosto del año 7 antes de nuestra era. Pero lo más importante de todo esto es darnos cuenta de que a pesar de que han transcurrido 2028 años, hasta la fecha sigue vigente el judaísmo y por lo tanto todas las religiones que derivan de él. Porque todas las religiones de Occidente derivan de él, incluso las del Oriente, como son la musulmana y la judía. Obviamente la católica es una de ellas. Entonces, tenemos que entender que si el evangelista Lucas se tomó el trabajo de explicarnos desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista histórico, y nos mostró a través de varios símbolos que manifiesta en su evangelio cuál es la verdad que sucedió hace 2028 años. Ahora vamos a ver lo que es el nacimiento de Jesús el Cristo. Ya vimos el nacimiento de Juan el Bautista. Vimos todo lo que el arcángel Gabriel le dijo a Zacarías y a Elizabeth, incluso a María, y todo lo que les anunció. Ahora vamos al momento mismo de el nacimiento de Jesús el Cristo. Pero el evangelista Lucas nos da tres señales importantes y extraordinariamente grandes que tenemos que tomar muy en cuenta. La primera señal que nos da es que nos anuncia que Jesús el Cristo nació en Belén de Judea, en la casa de pan. Esta señal es importante porque era necesario que el descendiente de David, el Mesías, el Hijo de Dios venido a esta tierra, habría de venir de la descendencia de David. Y David nació en la ciudad de Belén, que significa la casa de pan. La segunda señal que nos da el evangelista Lucas es que fue envuelto en pañales. Y esto es importante porque, a diferencia de todos los demás nacimientos que se dieron en ese mismo día, el único que fue envuelto en pañales fue Jesús, queriendo significar con ello que Él es la esencia misma del hombre en la tierra. Es decir, Dios hecho hombre en la tierra. Por eso, los pañales son símbolo del hombre. Y esto hace que haya sido distinguido de los demás niños que nacieron en ese mismo día. Y esta fue la segunda señal que le dio a los pastores. Y la tercera señal que el arcángel le dio es: he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí, yo les doy nuevas de gran gozo. Y tenemos que tener muy en cuenta la diferencia entre gozo y alegría. El gozo es permanente, el gozo fluye de lo más íntimo de nuestro ser. En cambio, la alegría es algo pasajero y es algo que viene de afuera. Pero lo que el arcángel Gabriel está diciendo a los pastores es que tendrán unas grandes noticias que los llenarán de gran gozo. Que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, es decir, el Mesías. Pero es increíble, es absolutamente incomprensible que todavía estén esperando a este Cristo, a este Mesías, a este Salvador que había de venir.
Y esto les será por señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Esa es la tercera señal. Que el niño no iba a nacer en una habitación, no iba a nacer en un mesón, sino que iba a nacer en el pesebre. Pero la única razón por la que Jesús nació en un pesebre es porque era importante que se entendiera que en el pesebre es el lugar de alimento para los animales. En cambio, el templo de Jerusalén fue construido y edificado para sacrificio de animales. Entonces la tercera señal es que nacería en un pesebre, no por ser pobre, sino por mostrar la presencia de Dios entre animales vivos, y no en un templo judío donde sacrificaban animales vivos como ofrenda de un culto inútil, fallido, a un Dios muerto. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababa a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. El pesebre es un símbolo divino y una señal del anuncio del cambio de un Dios que habitaba en un templo de piedra para mostrar que nacería un Dios que estaría presto y dispuesto para habitar en un templo de carne, de huesos y de sangre. Esa es justamente la razón por la cual Jesús, llamado el Cristo, el Hijo de Dios encarnado en esta tierra, habría de nacer en un pesebre, no porque fuera pobrecito, no porque el mesón estuviera lleno, no por ninguna de las mentiras que nos han contado. Lo que estaba simbolizando en ese momento el pesebre era justamente que este Dios que nacería habría de permanecer en un templo vivo, en un templo hecho de carne, de huesos y de sangre. Lucas nos dice que en el momento de hacer este anuncio tan extraordinario, los ángeles se fueron de ellos, de los pastores, al cielo. Los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Betelén o Belén, la casa de pan, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor Todopoderoso nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ahora, otra cosa importante que nos muestra no solamente Lucas sino Mateo es que los pastores eran los seres más despreciados de la sociedad judía. Eran pastores humildes, despreciados, pero ellos y los sabios de Oriente, que estaban apartados de la religión judía particularmente, buscaron, encontraron y reconocieron al Dios Todopoderoso encarnado en esta tierra. Y viéndolo, hicieron notorio todo lo que les había sido dicho de el niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en lo más profundo de su corazón. Y se volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los 8 días, para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, que significa Salvador, el cual le fue puesto por el ángel antes de que él fuese concebido en el vientre de su madre. Y acordémonos que Mateo dice que su nombre es Salvador porque salvará al mundo, y su nombre será Emmanuel
porque es Dios con nosotros. Fue llevado al templo para cumplir con el pacto de Dios con Abraham, como ya vimos en los capítulos anteriores. Génesis 17:1 dice: todos los varones serán circuncidados. Tenemos que tener en cuenta de que los pastores comprendieron que se trataba del pacto que Dios había hecho con Abraham, que en ese tiempo se llamaba Abraham. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, la trajeron a Jerusalén para presentarla ante el Señor. Fíjense que a pesar de que el nacimiento de Jesús daba por concluida o por terminada la religión judía, ellos siguieron observando la ley y por eso llevaron a Jerusalén al niño Jesús para presentarlo al templo, porque como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtalos y 2 palominos. Pero veamos que hay una cosa interesante de todo esto. Cuando José y María llevaron a Jesús al templo, se encontraron con el sacerdote, y tenemos que tomar en cuenta una cosa, que el judaísmo estaba sordo, ciego y mudo. He aquí, en el versículo 25, dice Lucas: he aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Dios ha escuchado, es lo que significa. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo de que no vería la muerte sin antes haberse cumplido el hecho de que vería al Cristo del Señor, es decir, al Mesías. Cumplimiento de la llegada del Mesías que los judíos todavía están esperando y que se dio en el templo de la religión judía, que estaba caduca y sigue caduca porque era una religión de oídas, es decir, era una religión acústica. Ellos se basaban en lo que oían, nunca en lo que veían. Y por eso Job dice, siendo un hombre honesto, justo, puro, extraordinario, se dio cuenta de que su religiosidad no lo llevaba realmente a conocer a Dios. Y por eso dijo claramente: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué dijo esto Job? Porque se dio cuenta de que él estaba siguiendo una religión, mas no había realmente comprendido quién era al Dios que él pensaba adorar. Entonces vemos que se inicia la época teológica, el conocimiento y comprensión que tiene el hombre de Dios.